بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que favoreció unos meses sobre otros e hizo que Ramadán sea el mejor de los meses. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor maestro, el mejor profeta. Que el amor y la protección de Allah sea con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, por la bendición de Allah nos volvemos a encontrar aquí en esta musalla para así seguir con la clase que iniciamos el miércoles pasado. Esta es la segunda clase que tenemos, inshallah, y como decíamos, estamos explicando la última sura del Corán. Estamos hablando y explicando la última sura que hay en el Corán. Y dijimos que esta sura, junto a Surat al-Falaq, junto a Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, son las mejores suras para buscar la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta sura, Surat al-Nas, junto a Surat al-Falaq, como decíamos, son las mejores para buscar la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en esta clase queremos seguir hablando de esta sura. Y hoy vamos a entrar más de lleno explicando esta sura, Surat al-Nas. En la clase anterior dimos una especie de introducción sobre esta sura, donde fue revelada, cuáles son los méritos que tiene, una sunna que se hace. Mencionamos también beneficios, razones de por qué decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim antes de leer el Corán. Y hoy vamos a hablar de la parte que nos dice la primera ley: Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Vamos a explicar estas aleyas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Y si nos da tiempo, hablaremos de min sharril waswasil khannas. Si nos da tiempo, si no, la próxima clase, inshallah. Qul a'udhu bi rabbin nas. Hablamos en la clase anterior de qué quiere decir Qul, es decir, es una orden al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y después a nosotros Allah le dice di.
Qul a'udhu. Explicamos qué quiere decir a'udhu. Es decir, busco protección y refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de todo lo malo que existe. Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Y hoy vamos a hablar, hoy esta parte la vamos a explicar, es ar-Rabb. ¿Qué significa Rabbun Nas? Ar-Rabb en el idioma árabe. Ar-Rabb. Porque es fácil que alguien diga, sí, el Rabb es conocido, pero después preguntas, ¿qué quiere decir el Rabb? Y nadie sabe de darte una definición exacta, tal como conocen los árabes. Porque Rabb tiene que ser tal como es conocido en el Islam y tal como lo conocieron los árabes, no tal como tú crees. Ar-Rabb. Dicen los sabios, Ar-Rabbu huwa dhu rububiyya ala khalqihi ajma'in, khalqan wa mulkan wa tadbiran wa tasarrufan. Repito, Ar-Rabb en idioma árabe es dhu rububiyya ala khalqihi ajma'in, خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية الرب يطلق في اللغة على السيد المالك القيم المدبر. En español, ¿qué quiere decir todo esto? Nos dicen nuestros sabios, Ar-Rabb en idioma árabe se hace referencia a aquel que cuida a las personas, controla a las personas, educa a las personas, protege a las personas, las hace madurar poco a poco hasta que crezcan. Todo esto significa Rabb, Ar-Rabb. Esto es lo que significa Ar-Rabb, es decir, aquel que tiene el señorío por sobre toda su creación, creándolos, es decir, nos ha creado, nos educa, nos cría, nos hace madurar poco a poco. Cuando tú eras pequeño te enseña a hablar, poco a poco te enseña a caminar, a andar, empiezas gateando, después empiezas a caminar, etcétera, etcétera. Es decir, nos controla y nos protege de todo lo malo y nos trae todo lo bueno. Eso es Ar-Rabb. Ar-Rabb, el que cuida, custodia una cosa. Eso es Rabbun Nas, el Señor de todos los seres humanos. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Después dice Malikin Nas. ¿Qué es el Malik? Muy conocido por todos. El Malik, dicen nuestros sabios, el Malik هو صاحب الملك المتصرف فيه له السلطان التام على خلقه وإليه ملجأهم عند الشدائد والنوائب وهو النافذ القدرة فيهم وهذا من معاني الملك. El rey, que es aquel cuyas órdenes se ejecutan en su creación, es aquel que controla, que manda en su creación, es aquel que dice haz esto, no hagas aquello, ordena y prohíbe, es el que es dueño de todo lo que existe, de todo lo que existe en este universo, es suyo. ¿Por qué? Porque él es el rey, el Malik, el rey, es decir, él controla lo que pasa, te dice haz esto, no hagas lo aquello. A él recurrimos cuando nos pasa algo malo, porque él es el poderoso, él es el rey y nosotros somos débiles. Del mismo modo, cuando estamos, por ejemplo, en nuestro país, en un país, y la gente, por ejemplo, se siente con temor sobre algo, lo primero que hacen es mirar al rey para que les proteja con su ejército, etcétera, etcétera, con las fuerzas que dispone el rey para que así proteja a su reino, a su nación. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Y de Allah pertenece el ejemplo más, alaykum salam, el ejemplo más sublime.
Por tanto, el rey es aquel que ejecuta su voluntad y sus órdenes en su creación. Y es el que le pertenece el reino de todo lo que existe. Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas. Nas, ya hemos dicho, significan los seres humanos. An-Naus. Y Nas es una palabra que viene de An-Naus. An-Naus. Nas, si te preguntan An-Naus, Nas, ¿de dónde viene? Viene del árabe de una raíz que se llama An-Naus. Y An-Naus en el idioma árabe هي الحركة والاضطراب. An-Naus significa movimiento. Haraka wal-idtirab es movimiento. Entonces los seres humanos se les llaman así, An-Nas en idioma árabe. ¿Por qué? Porque se mueven, porque tienen movimiento. Por eso se les llama An-Nas. Y muchas veces hemos escuchado que, por ejemplo, el insan, que es también el ser humano, decimos, o hemos escuchado muchas veces, que el insan, el ser humano, se le llama insan li kathrati nisyane. Se le llama insan porque olvida mucho. Wa hadha khata. Y esto es erróneo en el idioma árabe. En el idioma árabe esto es erróneo. De que el insan viene o es por likathrati nisyane, porque se olvida mucho. Esto lo refutó y lo rechazó el imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, y dijo que es erróneo en el idioma árabe decir que el insan es porque se olvida mucho, y no. An-Nas dijimos que viene de la palabra naus, y naus significa al-harakatu wal-idtirab, movimiento. Entonces los seres humanos en el idioma árabe se le llaman nas porque se mueven, min an-naus. Todo ser humano se mueve, entonces por eso se le llama An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. ¿Ma ma'na el ilah? ¿Qué es ilahin nas? El ilah de los seres humanos. El ilahu fil lugha huwa el ma'bud. El ilah huwa el ma'bud, el que es adorado. El que es adorado. Por eso encontrarás que hay una ley en el Corán que, si no se entiende correctamente, puede dar a interpretaciones erróneas. Y es la ley que nos dice Allah en el Corán: وَهُوَ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Y Él es aquel que es, si es una mala traducción, dice, si Él es aquel que es Dios en la tierra y Dios en los cielos, como si hubiera dos dioses, y no. Pero la correcta interpretación es decir ma'bud. Huwa ma'budun fis sama wa ma'budun fil ard. Él es adorado en los cielos y Él es adorado en la tierra. Wa huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Bien, el ilah entonces, ilahin nas, el ilah es aquel que es adorado. El ilah en el idioma árabe es aquel que es adorado. Entonces, busco refugio en el Señor de todos los seres humanos. Hemos dicho que Señor significa el que los cría, el que los educa, el que los hace madurar, el que los protege, el que les da todo lo bueno. Malikin Nas, me refugio también en el Rey de los seres humanos. El Rey, que significa aquel que tiene un reino, aquel que los protege de que el enemigo venga, aquel a quien recurrimos y nos dirigimos y nos escapamos cuando tenemos miedo de algo. Las leyes se siguen, te dice haz esto, no hagas lo otro. Allah subhanahu wa ta'ala por eso nos mandó el Corán, por eso Él es el Rey, porque sus leyes son las que hay que, el musulmán en su vida cotidiana, las leyes se guía por la ley de Allah y lo que enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y me refugio también en ilahin nas, en el que es adorado por los seres humanos, por aquel que es adorado por los seres humanos. Y ahora nos surge la siguiente pregunta: ¿por qué se mencionan tantas veces An-Nas, An-Nas, An-Nas? ¿Por qué no simplifica? ¿Por qué no dijo Qul a'udhu bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim? En idioma árabe esto es correcto. ¿Por qué no dijo Qul a'udhu bi rabbin nas wa malikihim, es decir, su rey, wa ilahihim, y su Dios? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué repite An-Nas, An-Nas y An-Nas? Fíjate, es una sura, Surat An-Nas,
tiene seis aleyas, 6 versos, y se mencionan 5 veces la palabra nas. Una aleya de 6 versos, la palabra nas sale 5 veces. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Fíjate, 5 veces aparece la palabra an-nas, es decir, los seres humanos. Y fíjate en esta hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, que su libro sagrado, todo el Corán, lo terminó con la palabra an-nas. Todo el Corán, del principio. Y si tú vas al final, la última palabra del Corán es an-nas, es decir, los seres humanos. Dicen nuestros sabios, se repite tanto los seres humanos por 2 motivos. Por 2 motivos es que Allah repite tanto an-nas, an-nas, an-nas en esta sura. La primera, dicen nuestros sabios, li sharafihim, li anna an-nas mu'azzamun. Primero, porque los seres humanos tienen un gran honor y son muy importantes para Dios. Ante Dios, los seres humanos tienen mucha importancia, tienen un gran honor. Mukarramun. Dice Allah en el Corán, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Y ciertamente hemos honrado a los hijos de Adán, a toda persona la hemos honrado, الناس. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Hemos honrado a los hijos de Adán, es decir, a las personas. Entonces, la primera razón de por qué se menciona nas, 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 es porque los seres humanos son importantes para Dios, tienen valor, tienen honor ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y la segunda razón que mencionan nuestros sabios es porque, como el mal de esta sura, como el mal va contra el ser humano, como el ser humano es el que sufre el daño y el mal del shaitán, entonces Allah les dice que yo soy vuestro Señor, yo soy vuestro Rabb Nas, yo soy vuestro Señor, yo soy vuestro Rey, yo soy vuestro Dios. No tengáis miedo al shaitán, que yo estoy aquí con vosotros. Yo estoy aquí con vosotros, no tengáis miedo. Si os refugiáis en mí, si me pedís a mí, si me suplicáis a mí, nada malo os va a pasar. Nada malo os va a pasar. Y por eso repite an-nas, an-nas, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Siguiente pregunta. ¿Por qué empezó diciendo Rabb, después Malik y después Ilah? ¿Por qué no empezó diciendo Qul a'udhu bi malikin nas, ilahin nas wa rabbin nas? ¿Por qué no le dio la vuelta a Allah? ¿Por qué empezó diciendo Rabbin nas, después Malikin nas y después ilahin nas? Y no al revés. ¿Por qué? ¿Vas a hacer el adán? Bueno, lo explicamos después del adán, inshallah. Antes de explicar por qué este orden, Rabb, thumma al-Malik, thumma al-Ilah, es bueno mencionar, ya que hoy está haciendo mucho viento, una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las situaciones hacía dua. El profeta كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه أو على كل أحيانه. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía recordar a Dios siempre. Y nos enseñó una súplica que se tiene que hacer cuando hace viento, cuando hace mucho viento como hoy, para que todos nosotros lo hagamos también, para que veas que el profeta siempre estaba reflexionando y adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Nos lo relata este hadith que se tiene que decir cuando hace viento, nos lo relata este hadith nuestra madre Aisha radiyallahu anha, y es un hadith que está en Sahih Muslim, el imam Muslim. Dice nuestra madre Aisha, عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Ya está. Repito, nos dice Aisha que cuando soplaba el viento el profeta decía Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ¿Qué quiere decir esto? Decía Aisha, decía el profeta sallallahu alaihi wasallam: oh Allah, te pido el bien que traiga este viento, el bien que tenga en él y el bien por el bien que tenga, el bien que tenga, y el bien que contenga dentro, y el bien con lo que lo has enviado, ya Allah. Y te pido que me protejas, ya Allah, del mal, de este viento, el mal que trae, el mal con lo que lo has enviado, este viento. Porque el viento puede ser una bendición y puede ser un castigo. Allah con los vientos, por ejemplo, hace que se junten las nubes y descienda la lluvia, eso es un bien. Pero Allah también ha destruido a pueblos con el viento. Ha destruido a pueblos y naciones con el viento. Por tanto, esta era la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando soplaba el viento. Y ahora sí, ¿por qué decimos, entonces, por qué Allah ha elegido esta orden en Qul a'udhu bi rabbin nas? ¿Por qué empieza diciendo Ar-Rabb, thumma al-Malik, thumma al-Ilah? ¿Por qué Rabb primero, después Malik y después Ilah? Y la respuesta, por varios motivos también. Dicen nuestros sabios, este orden Allah lo ha puesto así debido a las etapas por las que pasa el ser humano. Debido a las etapas por las que pasa el ser humano. Primero el ser humano es un niño, después va creciendo, es joven, adolescente, y después ya es maduro, después ya ha llegado a la madurez. Cuando es niño, una persona cuando todavía es pequeño, es un niño, necesita de Ar-Rabb, es decir, alguien que le cuide y le proteja y le enseñe y le eduque. Cuando ya va creciendo, es adolescente, entonces necesita a alguien que le diga haz esto y no hagas lo otro, y eso es el rey. El rey es el que te dice esto es permitido, esto está prohibido. Y cuando ya ha madurado completamente, la persona necesita adorar a alguien, rendirle a alguien culto, y ahí es cuando aparece el Ilah y te dice adórame solo a mí. Esto es la primera razón que mencionan los sabios. La segunda razón que mencionan los sabios de por qué este orden es porque la persona cuando sale a este mundo y ve todo lo que hay frente a él, ve estrellas, ve la luna, ve toda esta tierra y dice, esto no ha podido surgir por sí solo. Esto ha tenido alguien que crearlo, y eso es Ar-Rabb. Descubre Ar-Rabb. Después la persona va pensando, va creciendo y dice, todo esto, quien haya creado todo esto, no necesita de nadie. Seguro él es el que manda, porque alguien que tiene todo, ese es el rey. Alguien que tiene todo es el rey, porque el rey es el que tiene todo y no necesita de nadie. El rey no necesita de nadie. La gente son las que necesitan del rey, que les dé trabajo, que les ponga puestos de trabajo, que les facilite en los caminos, ponga carreteras, ponga tal, etcétera, que les proteja. La gente necesita del rey, pero el rey no necesita de nadie. Y entonces la persona cuando ve que todo esto tiene que ser de alguien, descubre entonces el Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, el rey, que es Allah. Y después cuando dice alguien que ha creado todo esto, que es suyo, que es el rey de todo esto, entonces él es el que merece ser adorado. Por eso aparece después el Ilah. Por eso Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, y por eso estos tres nombres justo en ese orden. Y si te fijas, otra hikmah, fíjate, aquí aparecen tres nombres de los nombres de Allah. Ar-Rabb, o el Malik, o el Ilah. Son tres nombres de los nombres de Allah. Y el mal sobre los que le pedimos a Allah que nos proteja es uno solo. El mal que tenemos en nuestros corazones, l'uswas. El mal que tenemos en nuestro corazón. El mal es uno solo y se utilizan tres nombres. Ahora volvamos a Surat al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. En Surat al-Falaq el mal son muchos y solo se utiliza un nombre. Yani alguien a primera vista dirá esto no es lógico. Muchos males utiliza un solo nombre y un solo mal utiliza muchos nombres. ¿Por qué Allah lo ha puesto así?
En Surat al-Falaq le pedimos a Allah que nos proteja de los envidiosos, de la brujería, del mal de la noche. Fíjate cuántos males. Y solo dice, Qul a'udhu bi rabbil falaq, solo Rabb, nada más. Pero en Surat al-Nas, solo pedimos protección de un solo mal, lo que tenemos en el corazón. Pero utiliza Rabb al-Nas, Malik al-Nas, Ilahi al-Nas, muchos nombres. ¿Por qué? Todo esto es lo que se llama tadabbur, reflexionar el Corán. Cuando los sabios te dicen reflexiona el Corán, significa esto, porque así descubres la halawa, la dulzura que tiene el Corán. Dicen nuestros sabios, Allah utiliza varios nombres para un solo mal, porque el mal del corazón es el más peligroso, porque si el corazón está mal, todo lo demás está mal. El otro, en Surat al-Falaq, los males del que pides protección son males externos. La brujería es algo externo, la envidia es algo externo, la noche es algo externa. Por eso basta con un solo nombre. Pero el corazón, si el corazón está mal, ahí es lo peor. Por eso se busca refugio en Allah en 3 nombres. Otra razón más que dicen nuestros sabios es porque el mal de dentro te corrompe la religión, estropea la religión. Puedes salir completamente de la religión si el corazón lo tienes mal. Los males, la envidia no te va a salir de la religión, la brujería no te va a hacer abandonar la religión, la noche no te va a hacer salir de la religión. Por eso el mal de la religión, que tengas una desgracia en la religión, es mucho peor que si la tienes en algo externo, en algo que no es la religión. Y por eso, al ser el mal de la religión, tener una desgracia en la religión, lo peor, por eso se busca refugio en Allah en muchos de sus nombres, porque queremos que nos proteja la religión, porque si no tenemos el Islam, estamos perdidos. Si tú llegas un día y te han quemado el negocio, eso es una desgracia leve, pequeña, en comparación a si tú abandonas el Islam. Si tú abandonas el Islam, esa es la peor desgracia. No se compara a tener una enfermedad, ni a que te quemen el negocio, ni te echen del trabajo. Todo eso son desgracias leves. Pero tener una desgracia en el din, eso es lo peor. Por eso pedimos refugio en Allah de Rabb al-Nas, Malik al-Nas, Ilahi al-Nas. Muchos nombres para que así no nos pase nada malo y estemos protegidos de todos estos males. Con esto terminamos la charla de hoy. En la próxima charla hablaremos de Min sharril waswasil khannas. Todo esto, ya Rabbi, protege, ya Rabb al-Nas, Malik al-Nas, Ilahi al-Nas, todo esto para decir, protégeme del mal del waswas al-khannas. Y vamos a explicar qué significa el waswas y qué significa khannas. Vamos a explicarlo y vamos a ver cómo engaña Shaitán a las personas, qué camino hace Shaitán, cómo se mete en nosotros, en nuestro cuerpo Shaitán, para engañarnos, para que así nosotros estemos atentos y no nos engañe nunca más. Vamos a mencionar cuáles son las trampas que hace Shaitán para engañarlos. En la próxima clase lo vamos a ver al hablar de Min sharril waswasil khannas. Es una clase donde hablaremos mucho de cómo engaña Shaitán a las personas. Y antes de levantarnos, un solo consejo, y es que veo muchas veces, es un error que cometen muchos hermanos en el salat cuando rezamos el witr. Rezamos el tarawih entero, después shfa y después el witr. Cuando el imam termina, salamu alaikum, se dice un dhikr, los adhkar. Muchos hermanos los escuchamos decir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah cuando terminan el witr. Y el profeta no decía eso, no decía astaghfirullah después del witr. El profeta después del witr decía Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus. Alargaba la tercera. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Eso se dice después del subh, después del dhuhr, después del asr, después del maghrib y después del isha. Es decir, después de los salat obligatorios. Pero después del witr, el witr es una nafila. Después del witr no se dice astaghfirullah, 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 al decir salam alaikum, salam alaikum. Lo que se dice es Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus,
Subhan al-Malik al-Quddus. Repito una vez más y nos levantamos. Después del witr, salamu alaikum, digo Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus. Esto es lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan y hasta el miércoles que viene, inshallah.